Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Lección Divina del día de hoy. Hoy es 10 de abril del año 2018. Transmitimos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. Saludamos también a nuestros hermanos que llegan a la transmisión a través de Facebook, que es desde muy temprano en la mañana, pues están ahí disfrutando del rosario, la Santa Misa, después una super charla con Julianita sobre la Eucaristía, una cosa de locos. Y bueno, ahora nos encontramos para hacer la Lección Divina. También saludamos a todos los que se conectan a través del canal de YouTube de LAM Live, mientras que nos restablecemos todo en el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, para poder hacer las transmisiones como generalmente las hacemos desde ahí. Como ustedes están viendo, pues ya tenemos a nuestros invitadas ahí súper listísimas para meditar con nosotros. Alexa, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo están todos? Excelente, gracias a Dios y a la Virgencita. Y yo veo que no viene solita. A ver, preséntanos. Yo ya no ando solita. Ya no anda solita, preséntanos esa misionerita. ¿Quién es? ¿Quién? Mi hija Gabriela Gómez Carmona tiene 10 meses y es nuestra primogénita. Qué belleza, qué belleza. Como ven ustedes, hoy tenemos invitados muy especiales. Ahí nos están viendo a todos al mismo tiempo porque por alguna razón la cámara que usamos por este lado no funciona, pero bueno. Escríbanos ahí a través de las diferentes plataformas desde donde se conectan para que interactuemos un poquitico, mientras que yo voy a conversar un poquito con Alexandra. Alexa, misionera, ¿hace cuánto? Hace 8 años, por gracia de Dios. Hace 8 años. Tienes a Gabrielita hace 10 meses. 10 ¿Casada hace cuánto? Ya va a ser 2 años. 2 años de casada, Dios. también con un misionero. Sí, mi esposo se llama Juan Carlos Gómez. Estuvimos acompañándolos aquí mismo, pues en la productora también, los tres, recién nacida nuestra bebé. Y él en ese momento pues está trabajando, obviamente, pero les manda muchos saludos. Alexa, ¿cómo es que llegas tú? Empecemos contigo. ¿Cómo es que llegas tú a las cosas de Dios? Tú eres de Doradal, eres de Doradal, Antioquia, que es un municipio muy cercano a Medellín, ¿o no tan cercano? Más o menos, no tan cercano. De hecho, es uno de los últimos. Bueno, Doradal es un corregimiento del municipio de Puerto Triunfo y es uno de los últimos del departamento de Antioquia hacia Bogotá. De ahí sigue, ya cambia de departamento, ya sigue Boyacá, Cundinamarca y otros departamentos. Entonces no es tan cercano. No es tan cerquita. ¿Cómo es que tú llegas a las cosas de Dios, Alexa? Siempre formada en las cosas de Dios en tu casa, bautizada desde pequeñita, rezabas con tu mamá toda la vida. Compártenos un poquitico cómo fue que el Señor se encontró contigo, o más bien que tú te encontraste ahí de frente con el Señor. Qué belleza, Gaby. Bueno, sí y no. Sí, formada en un hogar católico, de una mamá muy piadosa y moralmente muy recta, que siempre nos enseñó cosas bellas, cosas de Dios, cosas de la iglesia, nos tuvo pues cercanos a la iglesia. Sin embargo, a ver, suceden varias cosas. Cuando uno está en un pueblo, hace su colegio,
en un pueblo. Al terminar el colegio, pues llega un momento de transición, porque Sí. no es solamente esa transición de terminar el colegio y empezar los estudios superiores, sino que es dejar el pueblo y migrar hacia la ciudad. Y ese cambio implica muchas cosas culturalmente hablando. Y a Sí. mí esas cosas culturales me afectaron de pronto hacia mal. Entonces yo me alejé de Dios, me alejé mucho de mi familia, me vine a vivir pues a la ciudad y empecé una relación amorosa también. Y todas esas cosas afectaron mucho en esa juventud, como que el pajarito pues que le abren la jaula, se siente muy libre y de pronto se aleja de donde ha recibido y ha bebido lo que lo ha mantenido vivo. Entonces, eso fue lo que de cierta manera me pasó. Entonces, sí, de un hogar cristiano, sí, de un buen hogar con principios y todo esto, pero cuando me alejo de mi hogar, empieza de pronto una vida un poco desordenada y empiezo a conocer de las cosas que me alejaron de Dios. Entonces, ahí sucede que llega Lazos de Amor Mariano a Doradal. Yo fui al segundo retiro que se hizo en Doradal. Pero tú ya vivías aquí en Yo Medellín. ya vivía acá en Medellín, Ajá. sí. Y mi mamá me dice, van a hacer un retiro, ya habían hecho un retiro, van a hacer el segundo retiro, yo quiero que vaya. Y la verdad, ¡ay! Se tiró. Mariana. Y la verdad, yo pues como por no poner a mi mamá pues como a pelear, yo fui a ese retiro. Ajá. Y ese retiro para mí implicaba muchas cosas. Sí. Renuncias, un cambio de vida que yo no di. Un paso que yo no di. Yo vine del retiro y seguí mi vida completamente normal y completamente desordenada. Pero Dios ya había sembrado su semillita en mi corazón. Y a los 6 meses más o menos de venir de retiro, me da un deseo de ir al cenáculo, de conocer un poco más, de acercarme de nuevo, porque cuando uno ha conocido de Dios, después de vivir una sed impresionante, una sed muy fuerte, y le dan de beber, Sí. como dice nuestro fundador Rodrigo Jaramillo, a esa persona no se le olvida quién le dio de beber. Y cuando vuelva a tener sed, va a volver ahí. Ajá. Y así me pasó. Entonces, cuando nuevamente sentí ese deseo, esa sed, volví, quise acercarme, empecé mi proceso de consagración y fue esa consagración lo que me cambió la vida, lo que realmente me ayudó a tomar decisiones, a cambiar muchas cosas de mi vida, a renunciar a cosas que tenía que renunciar. Y ahí empiezo pues ya ese proceso de verdad de ser misionera, empiezo a servir en retiros. Para mí el primer retiro que fui a servir fue una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida, porque como yo no había ido tan dispuesta a vivir mi retiro de conversión, ese retiro sí lo viví, ese que fui a servir sí lo viví ¿Lo viviste totalmente, así como me fueras? lo lloré Ajá. desde que llegué hasta que salí. Y para mí ese me cambió la vida totalmente, de ahí pues hasta el día de hoy, por gracia de Dios. Con el tiempo pues conocí al que hoy sería mi esposo, iniciamos una relación en Dios, en castidad, un noviazgo de la mano de Dios, que Él nos mostrara si éramos el uno para el otro, cuándo sería el momento de acercarnos al sacramento y bueno, nos hemos dejado guiar por Él pues por gracia de Dios. ¿Cómo es esto, Alexa, de que pues primero misionera y claro, la vida de misión y el apostolado, uno joven pues está en su trabajo y todas las cosas, pero uno tiene prácticamente que el tiempo para las cosas de Dios, entre comillas, sin desligarlo pues de lo que uno hace normalmente, porque obvio vivimos en Dios, pero hay unos tiempos específicos para el apostolado. Pero yo veo que ustedes ahora en el matrimonio pues no simplemente se casaron y ya dejaron de ser misioneros ustedes, sino que ustedes siguen en el apostolado, siguen yendo a los retiros espirituales, incluso con Gabrielita. ¿Es compatible la vida de un matrimonio con la vida de la misión? ¿Es posible poder llevar estas dos cosas que incluso parecen estar como muy separadas y ir como muy de una al lado contrario de la otra? Es muy compatible, Juli. Yo diría es necesario. Es necesario que el matrimonio reconozca su misión en la sociedad, y la misión no es simplemente encerrarnos en nosotros, porque si bien ahora tenemos una misión específica dentro de nuestro hogar, con nuestra bebé, con mi esposo, el matrimonio está para darse también a la sociedad. Entonces es muy necesario. Y nosotros, a ver, yo no entré a Lazos a buscar un esposo, y por eso no me he salido de Lazos, ahora que lo tengo. O sea,
cuando de pronto estamos en el movimiento y conseguimos un novio o un esposo y nos retiramos de lazos, pues hombre, es como si hubiéramos entrado de pronto a conseguir un novio o un esposo. Entonces no, uno debe saber que antes estoy porque por agradecimiento con Dios que me ha dado ese tesoro tan grande que es tener un hogar en Él. Y porque hay muchas personas que no conocen estos tesoros tan grandes y merecen conocerlo. Entonces uno saca el tiempo, porque no es que le sobre el tiempo, a nadie le sobra el tiempo, pero Dios nos da la gracia de sacar el tiempo para dedicarnos también a Él, a sus cosas, a estar en lazos, a formarnos, a orar, a servir en retiros, a ir a vivir retiros, porque también nosotros necesitamos vivirlos. Y bueno, a todo ese tiempo de formación y de espiritualidad y apostolado que es tan necesario, además para nosotros, porque es que nosotros no nos podemos olvidar que no existe simplemente una faceta humana, es el esposo, la esposa y los hijos y ya pues vivir la vida como en sus deberes cotidianos, sino que nosotros necesitamos alimentar nuestra espiritualidad. En el matrimonio se necesita alimentar la espiritualidad. Y la iglesia y Lazos de Amor Mariano nos ayuda muchísimo en eso, nos ayuda a mantener el espíritu vivo, que es lo que hace que el amor también se mantenga vivo. Si el espíritu y si la espiritualidad se apaga en un hogar, se va a apagar el amor, con el tiempo se va a apagar el amor. Amén. Así es, qué belleza poder compartir la lección divina con los misioneros y qué bendición poder tener hoy aquí pues a Alexandra y a Gabrielita, que si no hubiese sido porque tiene una mamá súper ultra provida, lo más probable es que ni Alexa ni Gabriela estuvieran aquí con nosotros porque Alexa tiene un testimonio, sobre todo con pues la mamá provida muy impresionante. ¿Qué tal si les compartimos un poquitico a las personas qué fue lo que sucedió con tu mamá en el momento que estaba en embarazo pues de vos y cuál fue su respuesta frente a lo que los médicos le querían proponer en ese momento? Claro que sí, Juli. Y es un testimonio de vida que, como tú dices, se extiende hasta nosotros, porque, bueno, ya les voy a contar un poquito. Mi mamá, pues yo era su tercera hija. Mi mamá tenía una cirugía que era experimental, le habían puesto aquí un pequeño accidente, le habían puesto su matriz en una malla. Y a ella le habían dicho, no puede tener más hijos. Pero mi mamá, durante su matrimonio, ya tiene nomás 3 hijos, se casó muy joven, nunca planificó, siempre confió en la voluntad de Dios. Y a los 6 años más o menos de esa cirugía, que había sido por mi hermano, el del medio, ella quedó en embarazo. Empezó pues a visitar a los médicos y todos los médicos la regañaban, mejor dicho, le decían de todo porque cómo se le ocurría haber quedado en embarazo. Le decían, usted tiene que abortar, usted se va a morir, usted, la bebé o el bebé pues se va a morir, ese embarazo no va a progresar. Ella siguió buscando otras alternativas y todos los médicos le decían lo mismo. Usted tiene una malla, el bebé no se va a formar bien, usted se va a morir, etcétera. Hasta que dio con un médico, yo sé que se llama Alfonso, no me acuerdo del apellido, pero es de la Clínica El Rosario acá en Medellín, que le dijo, bueno, si vos querés tener el bebé, lo vamos a tener. Y nos vamos a lanzar confiando en Dios, listo. Y así fue. Empezaron pues con el embarazo muy, muy controlado, todo. Mi mamá fue muy fuerte porque cuando yo nací por cesárea programada, resulta que yo me había aferrado demasiado a mi mamá. Y cuando los médicos abrieron pues para la cesárea, no había bebé. No estaba donde tenía que estar. Y cuando empezaron a buscar bebé, hirieron mucho, produjeron mucha hemorragia y mi mamá es una paciente hemofílica con un tipo de sangre muy escaso o negativo. Dios mío. Ella estuvo 15 días en cuidados intensivos, muy delicada. Gracias a Dios yo nací completamente bien, inmediatamente pues no hubo ninguna complicación conmigo, pero sí con mi mamá. Sin embargo, ella pues se pegó del Señor, se pegó de la Virgen y aquí estamos las dos y ella fue muy valiente porque ni por miedo, ni por temor de su propia vida, ni por temor de una malformación, de cualquier cosa que podía pasar conmigo, ella confió en Dios y las dos estamos perfectamente y hoy por hoy puedo disfrutar de mi mamá también. Esa cultura provida que me inculcó mi mamá por ese testimonio, resulta que yo
Cuando pues ya se estaba acercando como el tiempo de casarme, todo esto, me detectaron una enfermedad. Tenía pues quistes en los ovarios, pero también una enfermedad que es endometriosis. Sí. La endometriosis mía era en grado 3 y esta enfermedad da una probabilidad del 50 al 90% de infertilidad. Entonces era muy probable que yo no pudiera tener hijos nunca. Me hicieron una cirugía, una laparoscopia para limpiarme, para, bueno, hacerme todo el procedimiento para que pudiéramos tener hijos. Sin embargo, la probabilidad pues era escasa. El médico nos decía, Dios es el único que tiene la última palabra y nos vamos a pegar de él, porque era muy probable que no se pudiera. Hay muchos testimonios y tengo cercanas muchas personas que no lo han logrado. Pues hasta el momento no lo han logrado. Entonces es un milagro de Dios también mi bebé. Quedamos en embarazo a los casi 3 mesecitos de casados, y fue un milagro de Dios. Y mi niña, aparte de eso, cuando teníamos 5 meses de embarazo, le hicieron un diagnóstico de algunas patologías. Tenía quistes en el cerebro, tenía un problema en el corazón, un problema de algunas válvulas del corazón, tenía, bueno, varias dificultades. Yo tenía la progesterona por el piso, era muy probable que hubiera un aborto espontáneo, que la bebé viniera con algún problema. A los 5 meses de gestación fue que empezaron a detectar todo eso. Así fue. Y nuevamente mi familia, pues yo se lo debo a eso, se pegó de Dios, mis papás, toda la familia, nosotros mismos pues orando mucho y pidiéndole a Dios. Y al tiempito pues haciéndole seguimiento, ya que fue muy controlado el embarazo, mi bebé no tenía absolutamente nada. Todos los diagnósticos que daban eran, se asociaban a un síndrome que en ese momento pues no me acuerdo del nombre, pero que era muy delicado y que no sobrevivían los bebés. Mi bebé no tiene absolutamente nada, ni una sola de los diagnósticos que le hicieron. No, increíble, increíble. Si yo acá estoy admiradísimo, sobre todo porque es que es muy pequeñita, pero parece así toda grande, tiene 10 mesecitos. Pero ahí donde ustedes la ven es toda activa. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Eso lo sacó al papá. Sí, bendito mi Dios. Bueno, ya ven ustedes los testimonios tan hermosos con los que nos encontramos en la Lección Divina. Un saludito muy especial a todos los que llegan a la transmisión que hacemos desde Lazos Producciones en la ciudad de Medellín para lazostv.com. Hacemos la retransmisión también al canal de YouTube, en este caso pues ahora de LAM Live, y muy posiblemente pronto otra vez a través de Lazos de Amor Mariano en el canal de YouTube. También saludamos a los que se conectan a través de la plataforma de Facebook de Lazos de Amor Mariano. Un saludito muy especial a todos los que van llegando antes de iniciar la Lección Divina. Nos saludan por acá, dice Marta, Dios es grande, dice Jessica, ay, santo Dios, qué hermosura. Dice por acá Maite que nos pide oración por el matrimonio y por uno de sus hijitos. Vamos a unirnos a las oraciones que todos ustedes tienen en este momentico. Recuerden que nos vamos a unir en oración a través de la lectura orante de la palabra de Dios. Y dice el mismo Jesús por ahí en uno de sus en una parte del evangelio, que dice él que donde 2 o 3 se unen en su nombre, pues ahí estará él con nosotros. Pues aquí estamos con Alexa, con Gaby y pues con todos ustedes. Por ahí está también Mariana de Niñera ayudándonos. Y bueno, vamos a orar los unos por los otros, que los necesitamos. Un saludo desde el estado de Georgia en los Estados Unidos, dice José Jiménez, bendiciones, gracias por las transmisiones. Un saludito también, hermano, para vos. Excelente, dice Cari, exactamente eso sentí yo. Nos está compartiendo, se parece mucho a mi testimonio. Infinitamente gracias por compartir estos testimonios tan enriquecedores para nuestra vida espiritual. Bendiciones a cada uno. Dice por acá Silvia, un saludito desde República Dominicana, desde Guatemala se conectan también nos saluda Jorge, me encanta el programa, dice Marta, un saludito muy muy especial. Wow, qué hermosa reflexión, gracias, dice Lucy. A ver quién hay por acá en el canal de YouTube de LAM Live. Recuerden, estamos transmitiendo a través de LAM Live. ¿Por qué? Porque resulta que el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, que era el lugar desde donde hacíamos todas las transmisiones, nos han sancionado debido a que, según YouTube, estamos incitando al odio por un video que teníamos, Alexa, imagínate, un video sobre la ideología de género.
Bendito mi Dios. Entonces ese video nos lo denunciaron y YouTube nos sancionó, así que no podemos hacer transmisiones en vivo a través del canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, pero gracias a Dios tenemos esta otra plataforma, Lamb Live, mientras que hacemos pues se restablece todo esto. Así que ya ven ustedes que hay persecuciones y todas esas cosas. Oren mucho por nosotros, que lo necesitamos muchísimo. Un saludito por acá. Dice Viviana, buenos días familia, listísima para el ejercicio de la palabra orante, bendiciones desde Yopal en Casanare, desde Riohacha, conectado Romario. Elena también se conecta, dice, listísima desde Charlotte en los Estados Unidos. Judith Patricia dice, ¿quién como Dios? Gran regocijo y preparadísima para la lección de hoy. Para todos, un saludito, estamos de pie con el Creador, que no hay nada más imposible, dice ella. Desde Medellín, en el barrio Robledo, Miramar, Alba Lucía, nos saluda también. Buenos días, saludos desde Manizales. Que Dios los bendiga, Dianita, Dios te bendiga a ti también. Desde Santuario, Antioquia, dice Claudia Giraldo, saludos a Alexa. Nos saluda también Estela, dice, qué difícil me ha sido conectarme con ustedes a través del móvil desde Toluca. Estelita, les voy a poner ahí el link directo de las transmisiones en vivo para que ustedes lo guarden en el celular. Guardan esas transmisiones en vivo en el celular, de esa manera pueden encontrarnos mucho más fácil, pues mientras que logramos solucionar la dificultad que tenemos. Diana nos escribe, qué testimonio más bello y aún más bella, Gabrielita, que Dios la bendiga siempre a tu hermoso hogar. Un saludito desde Tuluá, desde Montería, Córdoba también, qué maravilloso este programa. Ingrid, así es un maravilloso momento en el que compartimos todos juntos y eso que todavía no ha empezado, y es que vamos a hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Así que prepárense ustedes, preparen su corazón para que el Señor nos hable a través del Evangelio del día de hoy. Como ustedes han visto, pues ayer, el domingo, se terminó esa semana de Pascua. Estábamos todavía en el tiempo pascual, ya preparándonos para el día de Pentecostés, que es el momento en el que pues recibimos el Espíritu Santo, la fiesta en la que celebramos la llegada del Espíritu Santo. Así que el Evangelio va a empezar a prepararnos para ese momento y prácticamente desde hoy empieza todo esto. Mariana, ¿está lista para la lección divina? Ella está lista. Por acá Gabriela también, con su tocidito está listísima. Alexa, ¿está lista para la lección divina? Sí, Julia, estamos. ¿Está lista? Ustedes ahí, prepárense, abróchense los cinturones, que esta lección divina empezó ahora. Así que, ¿qué tal, Alexita, si empezamos? Bueno, Juli, claro que sí. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Desde este momento, Él ya está acá acompañándonos, pero en este momento vamos a experimentar y a vivir en su presencia que está allí en el sagrario, en su presencia espiritual en este lugar y en cada uno de los lugares donde ustedes están, porque el Señor lo ha dicho, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y somos una misma iglesia, un solo Dios, por eso estamos unidos en este momento. Y vamos todos a pedirle al Señor que ilumine nuestras almas, nuestras conciencias, que ilumine nuestras palabras, nuestra mente, para que podamos recibir su palabra, para que podamos meditar en su palabra y para que esta palabra llegue a nuestro corazón y se haga vida en nosotros. Para que muchos, como el Señor lo dijo en el Evangelio, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Asimismo, para que vean nuestras obras, vean nuestros actos y sea un reflejo del Evangelio que vamos a meditar. Para que la palabra de Dios llegue a nuestra vida y se haga vida, se haga verdadera vida en este mundo que muere por falta de amor. Vamos a pedir todos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da vida a la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que reconforta nuestros corazones, el que fortalece nuestra debilidad humana y el que nos ayuda a ser mejores, es el que santifica. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Muy bien, después de hacer esta invocación al Espíritu Santo, con la pequeña Gabriela ahí también animadísima, pues vamos con el paso siguiente de la lección divina, que es la lectura del Evangelio. Alexa, ¿qué Evangelio nos propone la Iglesia para este día? Y Mariana Niñera va a agarrar a la pequeña Gaby, mientras que Alexa nos ayuda ahí con la lectura del Evangelio. Claro que sí, Juli. Vamos a leer en este día el Evangelio según San Juan, del capítulo 3, versículos 5a y del 7b al 15. Muy bien, adelante, Alexa. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Algo pasó en no estamos leyendo todos esos pasajes de la resurrección, pero acá como que Jesús se... Bueno, ¿qué es lo que pasa con la liturgia hoy, Alexa? ¿Por qué nos llegamos a este evangelio? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Y bueno, ¿qué sucedió en ese evangelio? Bueno, Juli, pues yo creo que, hemos terminado el domingo con la octava de Pascua, que es como ese domingo prolongado, hermosísimo, que la iglesia nos invita a celebrar el gozo más grande, que es la resurrección del Señor. Y es la fiesta más importante de cualquier católico, la resurrección del Señor. Muy bien. Sin embargo, ya empieza, aunque seguimos viviendo en ese gozo del resucitado, empieza un tiempo en la iglesia que es una espera de Pentecostés. Ya vamos a prepararnos para esperar al Espíritu Santo. Bueno, primero la ascensión del Señor. Y
la llegada del Espíritu Santo. Que esa 50 fiesta días después Pentecostés. de la Ajá, resurrección. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento el Evangelio, aunque se da, pues este Evangelio se da a los inicios de la vida pública de Jesús, es el capítulo 3 de San Juan. Apenas Jesús viene a iniciar su vida pública en el capítulo 2, con el bautizo, con las bodas de Caná, Claro, y empieza en este capítulo 3 como sus predicaciones, Ujú. sus Como su vida pública, pues su ministerio. el ministerio, el anuncio, como Sí. por decirlo. Entonces acá vemos que le está hablando a Nicodemo Ujú. y le está hablando del Espíritu Santo, del bautismo, que también es recibir ese Espíritu Santo. Entonces es la iglesia hablándonos, inicia a hablarnos de ese espíritu, de esa vida espiritual, de ese fortalecernos en el espíritu y de ese nacer de nuevo en el espíritu, que es el Pentecostés. Por eso vemos pues como ese salto de la liturgia en ese evangelio, ¿cierto? Veníamos hablando de la resurrección y nos dejamos de hablar de la resurrección en ningún momento, pero sí vamos a hablar de un anuncio que Jesús dio y ese anuncio es este del Espíritu, de la vida nueva, del reino de Dios, de lo que es, por decirlo así, la conversión, empezar el camino de santidad. De eso le habla Jesús a Nicodemo en este evangelio. Muy bien, ¿y qué fue lo que, sobre todo me llaman la atención esas preguntas que le hace Jesús a Nicodemo, o como esa conversación? ¿Qué tal si resaltamos esa conversación? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Listo, vamos a retomar un poquito como lo que pasa en el evangelio. Ajá. Bueno, según entiendo, es como un segundo momento de encuentro con Jesús, con Nicodemo. Ujú. Porque en otras traducciones incluso Jesús le dice, recuerda lo que te he dicho, o recuerda cuando te dije que hay que nacer de nuevo del Espíritu. Porque Jesús ya le había pues mencionado a Nicodemo anteriormente, hay que nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? Le dice Jesús, no, es del Espíritu. Y nuevamente entonces acá retoman el tema y le dice, recuerda lo que te he dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su ruido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Es como una figuración de ese Espíritu Santo, de ese soplo, de ese viento, que es una de las simbologías del Espíritu. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede suceder esto? Nuevamente se inquieta Nicodemo por eso que le dice Jesús, y Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no lo entiendes. Ujú. A mí me parece fuerte esa pregunta, pero Claro. ahorita comentamos más. Pero entonces le empieza a decir Jesús, nosotros damos nuestro testimonio y no han creído en él. No han creído en él. Y más abajito le dice, si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo van a creer las cosas del cielo? ¿Cómo van a creer las cosas espirituales? Eso nos pasa hoy también. Y dice, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, porque hasta ese momento, como lo sabemos, Jesús no se había dado su muerte, su resurrección, no se había dado que Jesús descendiera a lo que en el credo llamamos los infiernos, a ese lugar de espera, para que se abrieran las puertas del cielo como sucede en la resurrección, para que todas las almas justas pudieran subir al cielo, para que se diera esa redención del ser humano, del hombre, y pudiéramos de nuevo gozar de la eternidad con Dios en el paraíso, ¿cierto? Luego dice, en lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, ¿cómo así? Pues resulta que por allá en el libro de los Números, en el capítulo 21, habla sobre este suceso. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel, en esa salida, en ese caminar por el desierto, se rebeló contra Dios. Y Dios manda como a llamarles la atención, por decirlo así, y los empiezan a picar, creo, si me corrigen, Sí. unas culebras. Las serpientes ahí. Entonces Moisés intercede por el pueblo ante Dios, porque el pueblo se lo pide y le dice, ya vamos a confiar en tu Dios, no sé qué. Y en ese momento Dios le dice a Moisés, vas a hacer una serpiente en bronce, Ujú. la vas a elevar y todo el que mira a la serpiente va a ser curado de esas picaduras, no se va a morir. Entonces Jesús dice, porque nuevamente esa es una prefiguración de lo que va a ocurrir con Jesús, Ujú. que
el Señor, incluso la palabra de Dios lo dice, mirarán al que traspasaron. Y así mismo pasa. Entonces, ese Jesús que es elevado en la cruz es como esa serpiente en el Antiguo Testamento, y todo aquel que asuma en sí esa redención de Cristo va a experimentar lo que es la salvación de Cristo, que es poder gozar de la vida eterna después de que pase este tiempo de vida terrenal, para poder vivir esa vida eterna con Dios. Amén, así es. Muy bien, estamos haciendo la Lección Divina, que nuestra iglesia nos invita a seguir unos pasitos. Hicimos primero una oración al Espíritu Santo, después de esto la lectura del Evangelio que hoy nos propone la iglesia, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 5a, y después saltamos del 7b al 15, y que ese encuentro con Nicodemo, de Jesús con Nicodemo, después de haber leído el Evangelio, o la lectura pues que nos vamos a proponer para meditar, es importante comprender el Evangelio. Nuestra iglesia nos propone un paso, y es saber qué dice ese texto. Por eso con Alexa lo que hemos hecho ahora es retomar ese texto, poder comprender qué es lo que dice Jesús, poder entender dónde estaba Jesús para no ir a malinterpretar, poder contextualizarnos. Eso es muy importante en este paso para pasar al momento de la meditación, que es responder una pregunta. Nuestra iglesia nos invita a responder una pregunta. Bueno, ahora a ti, ¿qué te dice ese texto? Por eso, como siempre, habilitamos las diferentes plataformas para que ustedes participen con nosotros en esta parte de la Lección Divina y nos digan también qué les dice el Evangelio. Ahí está habilitada la caja de chat de Lazos TV, de Facebook, de YouTube, para que ustedes nos escriban ahí, y los que quieran nos envían también una nota de voz a este número que aparece ahí en la pantalla, 340 11 900. Si lo hacen desde fuera de Colombia, simplemente agregan más 57, que es el indicativo para nuestro país. Y bueno, meditamos entre todos qué es lo que nos dice a nosotros este Evangelio. ¿Qué frase te llamó la atención? ¿Qué palabra te quedó ahí sonando en el corazón y quieres compartirla con nosotros? Bueno, ahí estamos nosotros aquí para recibirla, para escucharlos y para escuchar al Señor a través de esa meditación. Mientras que ustedes se animan, Alexa, ¿a ti qué te dice este Evangelio? Bueno, Juli, yo creo que este Evangelio está pero cargadísimo. Entonces, qué bueno poder como ir meditando en qué me dicen cada parte, porque es que las palabras de Jesús tienen muchísimo trasfondo. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención que Jesús empieza hablando desde ese nacer de nuevo, y otras traducciones dicen nacer de lo alto, y me parece muy bonito esta forma de decirlo, porque es de una vez indicar que Jesús está hablando de un nacimiento espiritual, de un nacimiento en las cosas del cielo, de un nacimiento del Padre Celestial, de un hacernos hijos, porque Jesús vino a hacernos hijos de Dios. Antes, pues vivíamos en un destierro, por decirlo así, por el pecado original, por lo que ya conocemos como el pecado de nuestros primeros padres, y Jesús viene a recordarnos, a decirnos que podemos llamar a Dios papá, y eso me parece muy hermoso. Y me parece hermoso como acá a Nicodemo, que era un maestro de Israel, un maestro que pues, hombre, se las sabía todas, por decirlo así. Y en ese momento el Señor le enseña algo nuevo y le empieza a decir, es que hay que nacer de lo alto, es que hay que volver, es que hay que saber de lo espiritual, es que no es las leyes lo que nos va a salvar, es que quien no se hace hijo de Dios, como lo dice también la palabra de Dios, los hijos de Dios no pecan. Quien no se hace hijo de Dios, quien no vive como si su padre es Dios, ese no va a tener la vida eterna, ese no va a poder lograrlo. Y luego entonces Nicodemo le hace esta pregunta, que es, bueno, ¿cómo se da? Y Jesús dice, tú no lo entiendes. Y eso me llama también mucho la atención, porque a ver, muchas veces nosotros creemos que nos las sabemos todas. Incluso es muy bonito porque nosotros, por ejemplo, como misioneros o como personas espirituales de cualquier tipo que estamos en la iglesia, muchas veces todavía no hemos entendido cuál es el centro de la vida espiritual, cuál es lo esencial, qué es lo esencial en el camino de la santidad, en el camino de la vida con Cristo. Y que estamos llenos de conocimiento de pronto,
y de cosas y de exterioridades y de pronto ejercicios que no son malos, pero nos falta terminar de comprender el amor que Jesús nos pide. Cuando Jesús dice misericordia quiero y no sacrificios, o sea, y nomás hace 2 días vivíamos en la iglesia esa fiesta de la misericordia. Entonces, es como eso lo que el Señor nos lleva a meditar un poco más en este evangelio. Es decir, bueno, entonces todo lo que sabes, todo lo que conoces, todas las leyes que te sabes, no te sirven para comprender la vida espiritual. Y esa es como una pregunta que yo me hago también, que yo digo, uy, del Señor también me cuestiona de pronto, y todo el conocimiento y el decir, sí, soy católico practicante, no me ha servido todavía para vivir y para empezar el camino de la verdadera santidad, porque es que no me va a servir simplemente decir, yo soy católico, Señor, déjeme entrar al cielo, sino es cómo he vivido ese ser católico, cómo he vivido el amor, cómo he vivido con mi prójimo, cómo he vivido en el espíritu. Es eso como lo que el Señor me lleva a meditar. Alexa, uno en la vida cotidiana, como católicos, pero a la vez también como ama de casa, como trabajador, como empleado de una empresa, puede todos los días nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo porque, a ver, nosotros estamos llamados cada uno a una vocación específica, ¿cierto? Hay quienes están llamados a la vida religiosa, hay quienes están llamados a vivir como laicos consagrados, que pues no es simplemente ser soltero, sino vivir consagrado al Señor en su estado de vida solito. Pero hay quienes estamos llamados, por ejemplo, a vivir un matrimonio, a vivir un trabajo. Yo, por ejemplo, estudié una carrera, soy comunicadora, en el momento trabajo independiente y también soy mamá, también soy esposa y también soy misionera. Y no me pongo ejemplos como para decir que hago las cosas perfectas, sino porque realmente pues uno debe exigirse un poquito en tratar de hacer las cosas bien. Y así como Jesús en el Evangelio, que todo lo hizo bien y cumplió con todo. Entonces, aquel esposo, aquella esposa, debe nacer de nuevo y debe vivir en ese espíritu todos los días en esa entrega a su hogar, todos los días en esa entrega en sus deberes de Estado. Esa mamá en esa entrega a sus hijos, porque también en ellos, en estos días escuchaba algo que me parecía precioso y que decía, es que cuando tú llegues al cielo, cuando te encuentres con Jesús, Él te va a decir, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, porque cuando también lo hiciste con tus hijos, conmigo lo hicisteis. Y eso me pareció muy hermoso, o sea, nosotros tal vez a veces hemos entendido ese evangelio solo con el prójimo y decimos, yo no hago caridad, pero tengo mis hijos, les enseño, los llevo de pronto en el evangelio, los acerco a Dios, les enseño de Dios. Y también en las cosas humanas, los alimento, me desvivo por ellos, tengo sueño pero no me acuesto porque mi hija está despierta y quiere jugar. Como todas esas cosas que son tan lindas y que desde ahí podemos amar. Es que el evangelio es eso, es enseñarnos a amar muchísimo a nuestro prójimo, y mi prójimo más cercano son mi esposo y mi hija, y yo puedo vivir la santidad con ellos. Mi esposo puede vivir la santidad en su trabajo, siendo fiel, siendo responsable, comprometido con su trabajo, y aún en su trabajo, teniendo a Dios en primer lugar. Todo eso hace parte de nacer de nuevo, y mostrar. Nacer de nuevo yo pienso que también es saber que todos los días nos equivocamos, todos los días tenemos falencias y con seguridad pecamos. Pero todos los días puedo volver a empezar, volver a arrancar, volver a decir, hoy quiero ser fiel, hoy quiero, por ejemplo, leer este evangelio de hoy y vivir este evangelio hoy. Mañana voy a leer el evangelio de mañana y voy a tratar de vivir lo que el Señor me enseña mañana. Y así no vamos a ver la santidad como algo inalcanzable, o pues el ser buenos católicos y buenos cristianos como algo que está muy lejano, que eso es para otra gente que tiene tiempo, porque eso no me quita ningún tiempo. En cambio sí me va a dar mucha felicidad y me va a hacer aportar un poquito al cambio que hoy en día necesitamos. Muy bien, bueno, y a ustedes, ¿qué les dice el evangelio? ¿Qué les dice el evangelio de este día?
después de haber leído lo que nos propone la liturgia para el día de hoy, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 5a, 7b al 15. Esto parece como complicado, pero no es tan complicado. En el momento en el que se encuentra Jesús con Nicodemo y se entabla esta conversación, ¿qué les dice a ustedes el Evangelio de este día? Estamos en la parte de la meditación respondiendo a esa pregunta, así que como siempre, escríbanos ahí a través de las plataformas o envíenos un mensajito de voz a través del 340 11 900. Nos escribe por acá, espérenme que yo acá tengo las meditaciones de ustedes. Dice José Francisco: hoy Jesús nos expone la dificultad de prevenir y conocer la acción del Espíritu Santo. De hecho, sopla donde quiere. Esto lo relaciona con el testimonio que él mismo está dando y con la necesidad de nacer desde lo alto. Tenéis que nacer desde lo alto, dice el Señor, por claridad. Es necesaria una nueva vida para poder entrar en la vida eterna. No es suficiente con ir tirando para llegar al reino de los cielos. Es necesario una vida nueva, regenerada por la acción del Espíritu de Dios. Nuestra vida profesional, familiar, deportiva, cultural, lúdica y sobre todo de piedad tiene que ser transformada por el sentido cristiano y por la acción de Dios. Dice José Francisco: todo transversalmente ha de ser impregnado por el Espíritu. Nada, absolutamente nada, deberá quedar fuera de la renovación que Dios realiza con nosotros, en nosotros con su Espíritu. Dios te bendiga, José Francisco, gracias por tu meditación. Nos escribe también Alba Luz Patiño, dice: a mí el Evangelio me dice que hay que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Dice Alba Luz: dejar mi pecado y buscar el camino de la conversión, luchar cada día para dar lo mejor de mí a los demás. María Lourdes nos escribe también: a mí me dice que Dios no se ve, pero se siente siempre, y su presencia es verdadera. Y hace una aclamación, María de Lourdes dice: lléname, lléname con tu presencia. Amén. Dios les bendiga a ustedes por sus meditaciones, por estar ahí conectados. Tenemos algunos audios que nos envían a través del 340 11 900. Tenemos a Viviana que nos envía su meditación desde Yopal en Casanare. Vivianita, ¿quién como Dios? Habla tú, Viviana, porque si no Gabriela quiere hablar acá. Buenas tardes, hermanos misioneros. ¿Quién como Dios? El Nadie Santo como Evangelio Dios. de hoy me lleva a pensar sobre nacer de nuevo. Hoy la prefiguración de la serpiente en el desierto con respecto a la elevación del Hijo del Hombre me lleva a ese nacimiento, cuando el Señor, su costado es atravesado. Ahí nació la iglesia, ahí nacen los sacramentos. Entonces hoy me está diciendo el Señor a mí: el nacimiento tuyo debe ser del Espíritu. Tienes que dejar el mundo, tienes que renunciar a él, tienes que dar un testimonio de vida donde muchos crean en mí por ti, un evangelio viviente, que todos hablemos en la verdad. Ese es el testimonio del Señor, ese es el testimonio que el Señor quiere para nosotros, vivir en la verdad y lograr la vida eterna. El Señor hoy nos dice que nosotros no entendemos muchas cosas, y eso que estamos en este proceso. ¿Cómo serán nuestros hermanitos que están afuera? Piden que nosotros demos testimonio para que crean. Y después de María. Nadie como San José de Viviana. Qué belleza esa meditación. Y alguna vez hemos compartido que alguien, no sé si era un santo, decía, o alguien decía por ahí, que a veces el Evangelio que muchos no quieren leer, pues lo leen en la vida, en nuestra propia vida. Qué lindo eso que nos lleva Viviana. Tenemos también a Sebastián desde Puerto Colombia. Sebastián, bienvenido a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Creo que estas palabras de Jesús nos dan fuerte a todos. Y es que si no le creemos en las cosas terrenas, ¿cómo creeremos en las celestiales? Muchas veces no comprendemos las cosas corporales. Acá, por ejemplo, que se sana a alguien de alguna enfermedad. Ay, ¿cómo pasó esto? ¿Qué tal? Y Jesús, pues, menos entenderemos las celestiales, las cosas del alma, que nos falta mucho, que tenemos alguna idea ahí, sí, pero mucha razón tiene hoy Jesús con esas palabras que nos dice. Habrá justicia en el mundo si de verdad vivimos esto que nos dice Jesús. Cambiaremos las cosas.
cambiaría el mundo todo si vivimos esto que Jesús nos dice hoy, en elevarnos a las cosas celestiales del alma, espirituales, a apartarnos de este mundo que solo quiere que pues muera nuestra alma. Y después de Dios, Nadie como María. Dios te bendiga, Sebastián, por tu meditación. Bueno, a todos los que se conectan y que comparten su meditación con nosotros. Alexa, ¿qué opinas de esto que nos dice la gente? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Mucho, Julia, ahorita uno de los dos audios pues hablaba como de eso de que si nosotros muchas veces no entendemos muchas cosas que somos, que estamos en este camino, eso me parece pues muy importante y es como que también nos invita a esa misericordia con los que a veces decimos, pero es que qué bueno que entendiera, o por ejemplo a veces nuestra familia, si no los apoyan en la vida espiritual, qué bueno que me comprendiera, o qué bueno que conociera más de Dios y que se acercara. Hombre, si muchas veces nosotros no hemos sido capaces de cambiar de vida estando en este camino, hay que tener misericordia, ¿cierto? Con los demás, con los que todavía quizás no han conocido de Dios, no se han logrado enamorar de lo que Dios tiene para ofrecernos, de ese cambio de vida que Dios nos da, nos promete cuando le conocemos, cuando nos acercamos a Él. Eso me parece importante. Muy bien, vamos a ir terminando esta lección divina del día de hoy. Por acá Verónica nos escribe también. Dice ella, ¿quién como Dios? Queremos llegar al cielo, al goce eterno con Jesús, pero no queremos vivir en la tierra como Él. Jesús nació pobre, fue humillado, perseguido y murió crucificado. Mire qué belleza. Verónica, Dios te pague por tu meditación. Nos escribe también Sandra Liliana, el Evangelio de hoy me invita a meditar sobre abrir mi alma y ser un alma nueva, nacer de nuevo y pedir la gracia para ser ese hombre nuevo, reflejo de su ternura, de su amor y de su caridad. Dice por acá Diana Marcela, cuando Jesús dice, si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Es una invitación a creer que hay cosas más maravillosas y sin fe no son posible vivirlas. También por acá Alejandra nos hace una pregunta. Dice, yo tengo una pregunta. Entonces, si yo puedo servir a Dios, pregunta Alejandra, en mi familia. Lo que pasa es que mi esposo está un poquito en desacuerdo en que yo vaya tal vez a servir o a hacer algo en la iglesia, que mi corazón me lo pide y que es lo que quiero, pero él dice que me ocupe de mis hijas. Alexa, ¿qué le podemos responder a Alejandra frente a esto? Pues que nos habla el Espíritu Santo, que nos dice pues hay que nacer de nuevo y luchar por las cosas del cielo, pero estamos viviendo todavía en las cosas de la tierra y a veces como que la una parece que va en contra de la otra. Bueno, no van en contra, Juli, pero hay que entender que mi primera misión en este momento es mi hogar. Y eso es indiscutible. Lazos es una de mis vocaciones específicas, por ejemplo, pero mi vocación principal en este momento es mi hogar y principalmente mi esposo, porque fue primero mi esposo que mis hijos. Aunque mis hijos necesiten toda mi atención, mi esposo es mi compañero, me ayuda idónea para toda la vida. Es más, con mi hija no soy una, en cambio con mi esposo soy una sola. Entonces primero es mi esposo y eso Dios nos lo enseña y nos lo deja clarísimo. O sea, Dios no pelea con eso, como quien dice, ¿cierto? Entonces, todo el servicio que nosotros podamos darle a las almas y a la iglesia desde nuestro hogar, desde cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestros deberes de Estado, con nuestros hijos, porque primero son ellos, o sea, vamos a ir a dar de pronto a las almas afuera, quitándole quizás tiempo y atención que necesita nuestro hogar o nuestros hijos adentro, no es coherente. Entonces, primero nuestro hogar, nuestra familia. Obviamente a este esposo, pues qué bueno invitarlo desde acá a que pueda pues acompañar a este y a todos los esposos, a que puedan acompañar a sus esposas en esta misión, en el apostolado, en crecer espiritualmente. Eso es lo ideal, esa es la razón de ser, eso sería como el deber ser de esto, ¿cierto? Pero nunca ponernos en contra pues como de nuestro esposo, de nuestra familia, para salir
porque no sería un testimonio coherente. Vamos a pedirle a Dios muchísimo desde la oración, desde el rosario. Yo te recomiendo muchísimo el rosario para que el Señor logre tocar esos corazones que quizás no nos apoyan o algo así, y que puedas un día decir que bueno, yo hice el rosario todos los días por mi esposo y hoy en día camino con él en los caminos de Dios, porque eso es lo principal. Claro, y como tú lo dices, Alexa, la vocación en ese momentico de Alejandra, su matrimonio, es su vocación, digamos así, primordial. Obvio que uno tiene que, pues, servir a Dios y dentro de lo posible pues agradarle, sobre todo por ejemplo al esposo o a los hijos. En ocasiones, muchas ocasiones, hay este tipo de situaciones en las que hay un poco de disgusto, pero hay que pedirle al Señor también la gracia de poder ser un poquito inteligentes en el momento de hacer ese apostolado. No dejarlo de hacer del todo, pero hacerlo de una manera inteligente, de manera que incluso que ellos puedan ver, vos desde que estás yendo a la iglesia sos mejor persona. Sos mejor mamá, sos mejor mamá, esposa. sos mejor esposa. Ahí se va a cuestionar eso y ya no solamente te van a criticar o te van a decir, no, pero ¿por qué vas? Qué pereza que vayas. Sí. Sino, bueno, yo veo que esto te está sirviendo y hay que pedirle al Señor la gracia de poder agarrar todo eso que aprendemos en las cosas de Dios y vivirlo en nuestra familia de manera que se note esa transformación en nuestra vida. Si no se nota, no hay testimonio. Y también, Juli, a ver, cuando hay un apoyo entre los dos es más fácil, porque yo podría decir, no, es que como tengo hijos, pues no puedo ir a un grupo de oración, por ejemplo. Pero es que si tengo el apoyo de mi esposo, si de pronto de vez en cuando podemos turnarnos para no perder esos espacios espirituales, si hay un día que podamos ir juntos y allí en el grupo de oración, bueno, nos ayudamos el uno al otro para cuidarlos y poder también vivir de los momentos de oración. Es que por eso son dos, no es uno solo el que está a cargo de sus hijos, ¿cierto? Son dos, son papá y mamá. Y en las cosas de la casa también son dos esposos que si se apoyan pueden cada día pues estar en los caminos de Dios. Muy bien, vamos a terminar esta lección divina, pero antes escuchemos un audio adicional que tenemos. Marianita, tenemos a Beatriz. ¿Desde dónde está Beatriz, Mariana? ¿En Medellín? Muy bien. Dale ahí, es que Mariana hoy le tocó de niñera. Bueno, sí, de pronto mientras Mari, Ajá, vamos a dar unas frasecitas, unas ideitas para terminar de pronto, para que no se nos olviden y las tengamos presentes. Sí. Y es que de las que nos habla el Evangelio, primero es el tema de renuncias. Ese nacer de nuevo también nos implica renuncias, alejarnos de aquello que nos aleja de Dios, identificar lo que en mi vida me hace daño, lo que no me lleva a acercarme a Dios y a amar más a Dios, y eso hay que sacarlo de nuestra vida. Algunas cosas serán por proceso, como decisiones, bueno, no sé, pero a otras cosas hay que ser radicales. Hay vicios, hay cosas que hay que ser radicales para alejar de nuestra vida porque nos están matando el alma. Y otra cosa es que el espíritu, meditaba pues de pronto, el espíritu mueve lo dócil. Cuando el Señor habla en el Evangelio de que el viento sopla y va hacia un lado, hacia el otro, me ponía a meditar, es que el espíritu mueve lo dócil así como el viento mueve lo dócil, ¿cierto? Claro. El viento no mueve, una sé, piedra un poste, pesadísima, por ejemplo. un poste que está ahí enterrado en la tierra. No lo mueve. Y así mismo en nuestra vida, si nosotros queremos dejarnos llevar, dejarnos mover y guiar por el Espíritu Santo, pues hay que ser dóciles, hacerle como la carga liviana al Señor, ¿cierto? Ser dóciles a esa acción del Espíritu Santo y a ese soplo, porque si nos aferramos de pronto a lo que yo quiero, es que es lo que yo quiero por encima de lo que Dios quiere para mí, es que yo no voy a dejar este pecado porque a mí me gusta, porque yo lo disfruto, pero sé que me está haciendo daño, sé que Dios me pide que lo deje, pues el Espíritu Santo ahí no va a actuar en mi vida y no me va a mover hacia donde Él quiere llevarme, ¿cierto? Muy bien, ahora sí tenemos a Beatriz que nos envía su meditación desde Medellín. Beatriz, bienvenida a la lección. Como Dios. Como Dios. Bueno, les cuento que este evangelio de hoy a mí me invita a hacer una reflexión profunda sobre el nacer de nuevo, porque como dice el evangelio, el viento sopla donde quiere y oye su ruido. Yo relaciono eso como ese nacimiento, ese nacer de nuevo, lo relaciono que tenemos que estar como muy atentos al pecado, porque aún en ese renacer siempre el pecado va a estar ahí como el viento, como dice,
soplando, haciendo ruidos. Entonces esa inclinación siempre a pecar, a tal vez a ser infieles, a ser egoístas, al robo, al fraude, a lo que diario el mundo nos invita. Entonces lo relaciono como esa parte, como con el pecado. Y en la parte del Evangelio donde dice, pero no sabes de dónde vienes ni a dónde va. Nosotros sí sabemos que el ruido que produce el pecado, ese martillar del pecado en nuestro corazón, nos puede llevar a perder nuestra alma. Entonces el nacer de nuevo nos invita a que ese viento que sople, que sea un viento que limpie nuestra alma, nuestro corazón, y a estar aferrados siempre al Señor, para que nosotros no seamos como el viento que no sabemos a dónde va, sino que siempre tengamos fija la mirada en esa cruz hermosa, en esa sangre que se derramó por nuestros pecados. Bueno, esta es como mi meditación del día de hoy y la enseñanza que este hermoso evangelio me ha dejado. Y después de María, nadie como San José, Beatriz. Dios te pague por tu meditación. Oigan, qué belleza poder compartir la lección divina con todos ustedes. Alexa, ¿qué te pareció esto de hacer la lección con tanta gente desde tantos lugares? Muy hermoso, porque hay cosas que uno no alcanza a llegar y que las otras personas le muestran que están en el Evangelio. Además es hermoso como también el Espíritu, que estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu a cada alma le va mostrando y le va hablando de una manera particular y le habla según el lenguaje del corazón. Eso es muy bonito. Dios a cada uno de nosotros nos habla y nos llega. Lo que pasa es que a veces no le escuchamos, pero Él nos habla. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos, si Dios lo permite, hasta mañana. Vamos a hacer el paso último de esta parte de la lección divina, que es la oración. Recuerden que la lección divina no se termina ahora, pues ahora terminamos la transmisión, pero esta lección divina se termina en 24 horas cuando empecemos la próxima lección divina. Recuerden que estamos ya a prácticamente 5 días de la gran kermés que tendremos aquí en la ciudad de Medellín. Todos los que viven en Medellín, en el área metropolitana, invitadísimos este próximo domingo a ese evento en el que vamos pues a tener toda una tarde recreativa con platos típicos, juegos para los niños, y donde vamos a recolectar fondos para el Colegio Sapiencia, que ustedes saben que es un proyecto pues de una magnitud enorme y en la que pues hay que trabajar muchísimo, así que invitadísimos todos los que quieran apoyarnos en este trabajo que estamos haciendo en el Colegio Sapiencia. Los esperamos el domingo desde las 8 de la mañana durante todo el día en todo este evento precioso. Los que viven en Medellín, allá los esperamos. Vamos a hacer una transmisión muy especial también para los que no viven en Medellín, y ustedes también se enteren de qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los proyectos del colegio y todas estas cosas. Así que por allá nos vemos si Dios lo permite. Alexa, Dios te pague por haber venido y compartir con nosotros y con la pequeña Gabriela. Chao, Gabriela, ya nos vamos. Ella está ahí pendiente de la lección divina. Nos vamos a ir, vamos a terminar orando. Así que Dios los bendiga y nos vemos si Dios lo permite. Adiós, Gabriela, adiós. Si Dios lo permite, nos vemos mañana, Alexa. Bueno, vamos a terminar este momento. Y vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Porque necesitamos de su fuerza para que estas palabras hagan eco en nuestra vida, hagan eco en nuestras familias, en nuestros hogares. Porque a veces es difícil vivir la coherencia, pero Dios nos va a ayudar. Vamos a pedirle entonces al Señor, por medio de su Espíritu, que entre en nuestra vida, que entre en nuestro corazón, y que cada una de las cosas que en este día hemos meditado, que nos dé la gracia de vivirlas. Dios sabe, Dios conoce tu dificultad particular. El Señor sabe las luchas que tienes y el Señor sabe con lo que estás luchando, con lo que te cuesta. Él sabe cuánto te ha costado nacer de nuevo. Pero también Él no ha dejado de ser Dios. Y no ha dejado de prometerte que te va a ayudar.
no ha dejado de prometerte todos los días cuando te levantas que ahí va a estar Él para lo que tú necesites. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque cada día nos das tu palabra que reconforta nuestra debilidad, que aumenta nuestras fuerzas, que nos ayuda y que nos invita a ser mejores todos los días para poder mostrarte, Señor, ante las almas. Virgen María, Madre de la Iglesia, acompáñanos en este caminar y danos la gracia de ser también tu reflejo, para que podamos vivir el gozo del Señor resucitado.